Muy buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre tratamientos biológicos. Mi grupo está conformado por Julia Andrea Ducuará, Eliana María Polanco, Julieta Stephanie Plazas y quien les habla, Paola Cárdenas. Los tratamientos biológicos son procesos que permiten la degradación o biotransformación de la materia mediante el uso de microorganismos. Esto puede realizarse en presencia o ausencia de oxígeno. Este tipo de tratamientos es importante tener en cuenta tres variables: la concentración de nutrientes, la temperatura y el pH. Bueno, la utilización de tratamientos biológicos se da muchas veces porque permiten la optimización del proceso natural de degradación y adicional a eso pueden realizarse en condiciones anaerobias o aerobias, como habíamos dicho anteriormente. El uso de tratamientos biológicos se da a razón de que permiten la optimización de los procesos naturales de degradación. También permiten el uso diverso de microorganismos, es decir, acorde pues a las condiciones o los contaminantes que deban tratarse. Entonces permite como una amplia variedad. También porque se puede manejar en ambientes aerobios o anaerobios, como habíamos dicho anteriormente. Y en residuos peligrosos es usual que se usen cuando poseen pequeñas concentraciones de contaminantes. Uno pues, de los ejemplos en este caso serían los lodos. Dentro de los factores que influyen en los tratamientos biológicos tenemos pues la adecuación del residuo. Dentro de esta está la composición, la forma física y el pH de los mismos. Condiciones secundarias a tener en cuenta en el tratamiento de los residuos tenemos la humedad, el nivel de ventilación y en este caso los inhibidores como los metales. Dentro de las ventajas del uso de tratamientos biológicos de residuos tenemos que si tenemos condiciones apropiadas de pH, temperatura, humedad, condiciones de nutrientes, lograremos un tratamiento bastante eficaz y además económico. Adicional a esto, normalmente sus procesos suelen ser un poco más sencillos que con otros tratamientos. Otra de sus ventajas es que son bastante tolerables a los cambios de las composiciones de los residuos. Dentro de su alcance, tenemos que pueden usarse para el tratamiento de aguas residuales y pues ese es como su uso más común. También se usa en las industrias de fabricación, en las industrias de reciclaje de papel, en las alimenticias, en las curtidurías, muchas veces en industrias farmacéuticas o inclusive para los lixiviados en los vertederos. Lo positivo de este tipo de tratamientos es que pueden hacerse ya sea in situ o ex situ, lo que también proporciona, digamos, como una facilidad a la hora de tratar residuos o contaminantes. A continuación, veremos diversos tratamientos biológicos. En este caso empezaremos con la bioremediación. Esta es un proceso que básicamente busca la recuperación de las zonas contaminadas mediante el uso de distintos organismos que permitan la degradación de las sustancias contaminantes o de los residuos. En este caso, los microorganismos u organismos que se pueden usar son hongos, bacterias, plantas. Depende de la necesidad que se tenga. Dentro del proceso de bioremediación encontramos que los microorganismos producen ciertas enzimas que logran romper las moléculas contaminantes en partes digeribles. Este tipo de contaminantes es ingerido y digerido pues, por las células como nutriente y también forma parte como de otras fuentes de energía. En este caso, pues, el objetivo principal es lograr convertir las sustancias que son peligrosas para los organismos vivos a productos inertes, de manera que pues solo queden los desechos inofensivos de dichas sustancias. En este diagrama podemos ver lo que sucede con el petróleo. En este caso,
El ejemplo es un derrame de petróleo y tenemos la secuencia de cómo el microorganismo logra como romper ese tipo de moléculas y convertirlas en dióxido de carbono y agua. La bioremediación se puede llevar a cabo, como ya lo dijimos, con diferentes organismos. En este caso se han hecho pruebas con distintas bacterias que han permitido lograr como remover los residuos de pesticidas, de combustibles, también de diferentes residuos sólidos. Funcionan como biosensores bacterianos para reducir, digamos, como los niveles de toxicidad en muestras de agua y tierra también. En muchos casos también se pueden usar hongos que permiten remover contaminantes como sustancias empleadas en la preservación de la madera, hidrocarburos aromáticos, organoclorados, tinturas, pesticidas, fungicidas, entre otros. Dentro de los limitantes de la bioremediación tenemos el tipo de contaminante y la concentración del mismo, el medio ambiente circundante a la contaminación, el tipo de suelo que encontramos, la naturaleza del microorganismo que vamos a usar, la relación costo-beneficio que se tiene que tener muy en cuenta, la duración del proceso de bioremediación. Aquí también encontramos que tenemos que tener varios factores en cuenta, como lo son la temperatura, la disponibilidad de nutrientes inorgánicos, en este caso fuentes de fósforo y nitrógeno, el pH, la concentración de metales pesados y la concentración de bacterias. La bioremediación se puede dar en tres escenarios. El primero es por atenuación natural. La atenuación natural es un fenómeno bastante común en la naturaleza y se produce cuando en un ecosistema hay una alteración del equilibrio y se origina un aumento considerable de materia orgánica en el suelo. El segundo escenario es in situ y pues es básicamente cuando el suelo contaminado se trata en el mismo lugar, es decir que el sitio permanece pues prácticamente inalterado durante todo el proceso de bioremediación. La bioremediación in situ se puede dar por bioestimulación o bioaumentación. La bioestimulación se da cuando los microorganismos endógenos se usan para degradar contaminantes, ya sea en el subsuelo o en aguas subterráneas contaminadas. En este caso lo que se hace es básicamente estimular la actividad biológica de la bacteria por medio de la inyección de aire a través de diferentes pozos. Estos pozos se instalan en varios puntos del área contaminada y a través de ellos lo que se hace es la inyección también de nutrientes. La bioaumentación es cuando se adiciona un consorcio de microorganismos degradadores del contaminante. Este consorcio se desarrolla en un laboratorio y es enriquecido con nutrientes en una solución bioactiva, la cual se inyecta a través de una profundidad determinada en los pozos que deben ser constantemente monitoreados. Y finalmente se puede dar una bioremediación ex situ, que es básicamente cuando el suelo se retira y se traslada hasta una unidad de tratamiento específica. Dentro de las ventajas del proceso de bioremediación tenemos que suelen tener menores costos que otros tratamientos, como por ejemplo la incineración que se utiliza pues, para remover sustancias tóxicas del suelo. Otra ventaja de la bioremediación es que pues, su principal objetivo es degradar y destoxificar los contaminantes peligrosos. Entonces, básicamente, otras tecnologías lo que buscan es simplemente transferir los contaminantes de una localización a otra. Dentro de sus desventajas tenemos que, pues, depende mucho, o sea, su éxito de la operación que se está llevando a cabo, es decir, pues como de los operadores del proceso, de crear y mantener, pues obviamente también como las condiciones específicas que necesita el proceso para el crecimiento microbiano y que obviamente la bioremediación sea un éxito. Land farming. El land farming o tratamiento superficial en tierra es una técnica de remediación cuya aplicación usual es la reducción de la concentración de hidrocarburos en suelos contaminados aprovechando su capacidad para ser biodegradados. Consiste en la excavación y su disposición en un terreno impermeable,
en una capa no superior a 1.5 metros, donde se realiza la recuperación y se estimula la actividad microbiana aeróbica mediante procesos de aireación a través de labranza o arado y o adición de nutrientes, minerales y agua. Este proceso se realiza normalmente en suelos contaminados por hidrocarburos de petróleo de peso mediano. Puede llevar desde unas pocas semanas hasta algunos meses dependiendo de ciertos factores. Por ejemplo, el proceso llevará más tiempo a las concentraciones de los contaminantes cuando son muy altas, si las condiciones no son las adecuadas y hay que modificar el medio, o bien los residuos contienen sustancias resistentes a la acción de los microorganismos. El proceso de land farming tiene una serie de ventajas, como lo son su bajo costo, no deja residuos posteriores, no provoca riesgos de contaminación si se realizan condiciones controladas, tanto superficial como subterránea, debido a la migración de hidrocarburos. Su impacto ambiental es mínimo cuando el proceso está bien realizado y puede resultar una técnica susceptible de emplearse en una gran variedad de condiciones climáticas. Además, si se realiza en condiciones óptimas, se consigue degradar una considerable proporción de los hidrocarburos contenidos en los suelos. La efectividad de esta metodología depende de innumerables factores tales como tipo y concentración de contaminante, nutrientes, aireación, condiciones ambientales, presencia de inhibidores, concentración de microorganismos, etc. La capacidad de controlar y optimizar todas estas variables anteriormente citadas. Biológico giratorio. Los contactores biológicos rotativos son sistemas de tratamiento en los que los microorganismos responsables de la degradación de la materia orgánica se hallan adheridos a un material soporte que gira semi-sumergido en el agua a depurar. Con ello se pone a la biomasa en contacto alternativamente con el agua residual a tratar y con el oxígeno atmosférico. La tecnología consta de una serie de procesos integrados por una laguna anaerobia que actúa como sedimentador y digestor de la materia orgánica sedimentable, seguida por el contactor biológico conformado por numerosas láminas que incrementan su área superficial, el cual gira lentamente y se encuentra parcialmente inmerso en el agua residual. Una película biológica crece en las láminas y debido a la elevada área superficial existe una gran capacidad de absorción y estabilización de la materia orgánica. Los sólidos sedimentan en el decantador y los lodos o fangos sedimentados son transferidos a la laguna anaerobia. El contactor consiste en una serie de discos de poliestireno, cloruro de polivinilo o materiales similares, estrechamente unidos inicialmente. Los discos se sumergen parcialmente en el residuo y lentamente se van girando hasta que se consigue un crecimiento microbiano uniforme de 2 a 4 milímetros de espesor. Este movimiento continuo de los discos pone alternativamente en contacto a la masa microbiana en crecimiento con la materia orgánica del residuo y con la atmósfera para la absorción de oxígeno. El movimiento mantiene la biomasa en condición anaerobia. Estos contactores giran muy despacio, activados por un motor reductor, de tal manera que una parte de su superficie se encuentre permanentemente sumergida en el líquido. Con el giro de los discos, su superficie está alternativamente sujeta a la acción del aire y del agua, lo que permite la formación de una película biológica activa, microorganismos o biomasa suspendida en ambas caras de los discos. Esta capa activa se autorregula oxidando los elementos polutantes del agua a depurar. Los microorganismos utilizan la carga contaminante media en DBO como sustrato o alimento y al hacerlo se multiplican manteniendo un espesor de biomasa específico que optimiza el proceso. Las ventajas de estos reactores son la capacidad para resistir a los shocks de cargas, los tiempos de retención hidráulica cortos, los bajos requerimientos de potencia, la construcción y operación simples y la manutención húmeda de la película de biomasa. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Andrea Galindo, estudiante de Ingeniería Ambiental del grupo de RESPEL 9A. El tema que les voy a exponer es de lodos activados. Entonces, ¿qué son los lodos activados? Entonces, es un proceso utilizado para la depuración natural de biorremediación de aguas residuales. El tratamiento general de los lodos activados consiste en dos partes. La primera es un tratamiento anaeróbico de las aguas residuales y el segundo es un proceso de biodegradación y de biosíntesis.
hay diferentes tipos de procesos de lodos activados, que son los convencionales, de mezcla completa, de flujo pistión, de aireación prolongada u oxidación total. Entonces, los principios fundamentales son pues el tratamiento biológico de cultivos suspendidos, en donde el residuo se estabiliza biológicamente en un reactor bajo condiciones anaerobias. Hay un pequeño esquema en donde se explica prácticamente cómo se hace el proceso. Entonces, los organismos floculan formando una masa activa denominada, que son los lodos activados. Mediante la aeración se logran el uso de la reacción por medio de difusores de un sistema mecánico. Parámetros para tener en cuenta mediante los procesos de lodos activados son la temperatura, que debe ser una temperatura ambiente de 15 a 40 grados centígrados. Caudal de operación, pues ese no tiene límite. Y la vida útil prácticamente es de 2 años. Las aplicaciones de los lodos activados se utilizan para el tratamiento de aguas servidas de tipo domiciliarias en poblaciones grandes y medianas. Entonces, ¿cuál es la eficiencia de los lodos activados? Consiste en la alta eficiencia de transparencia de oxígeno, mezcla profunda, mantenimiento simple en el equipo pues superficial. ¿Cuáles son las ventajas? Remoción de carga orgánica, minimización de olores e insectos, y consiste en la agitación y aireación de una mezcla de agua de desechos y de lodos. Entonces, las condiciones operativas de los lodos activados consisten en diferentes tipos de operación. Entonces, se divide de 3 a 15 días. Selectividad del pretratamiento, no es selectivo, y pues se utilizan diferentes filtros para hacer la remoción de las micropartículas. La segunda exposición tiene que ver con la digestión anaerobia. Entonces, ¿qué es la digestión anaerobia? Es un proceso microbiológico y microquímico muy complejo, tanto por el número de reacciones químicas que tienen y dando lugar para las cantidades de grupos de bacterias las cuales están compuestas. Entonces, el proceso de la degradación de la materia orgánica está compuesta por 4 etapas. La hidrólisis, partículas y moléculas complejas, hidratos, carbonos y lípidos, son hidrolizados en compuestos de cadenas más sencillas. Fermentativo o acidogénicas, son compuestos más sencillos de hidrolizados vía fermentación en ausencia de oxígeno, dando lugar a ácidos grasos de cadenas más cortas. La tercera es acetogénicas, que son transformados en ácidos acetílicos mediante las bacterias de acetogénicas. Y el cuarto, que son metanogénicas, que son las bacterias metanogénicas que producen metano, CH4, a partir del ácido acetílico H2CO2. Entonces, el metano no es el único gas en la degradación de la materia orgánica en condiciones anaerobias. Entonces, se pueden obtener una mezcla de ácidos conocidos como biogás, compuestos prácticamente por un 60% de gases como el metano, CH4, un 38% de dióxido de carbono, CO2, y otros gases importantes que hacen parte del proceso de la degradación. La digestión anaerobia se pueden generar uno o más residuos. Entonces, principalmente las ventajas de la digestión anaerobia produce en la digestión de la erradicación del aprovechamiento de cada uno de los sustratos de la materia. Los residuos de este proceso se pueden utilizar en diferentes procesos de la agroindustria y se implementan para el tratamiento de lodos. Para el proceso de esto es importante tener en cuenta los nutrientes, la temperatura, el pH contenido y sólidos. Es un proceso que es importante tener en cuenta para la agroindustria. Entonces, a partir de la degradación de toda la materia orgánica que se genera en el proceso, es importante para otro tipo de residuos y el aprovechamiento de la energía en otros procesos. Gracias. Buenos días, vamos a hablar sobre la parte de la fotorremediación, donde es un método de descontaminación natural surgido sobre los años 80
que se vale de la misma acción de las plantas para tratar aguas sucias, por ejemplo, aguas residuales, aire contaminado o suelos con pesticidas. ¿Qué pasa? O sea, frente a las tradiciones técnicas de la fisicoquímica, la fitorremediación presenta diversas ventajas, entre que se destaca que es de bajo costo, su respeto hacia los procesos ecológicos y del ecosistema a descontaminar. Se trata de una tecnología social, estética y ambientalmente aceptada, ¿no? Tenemos un ejemplo bastante claro sobre las lentejas de agua y los camalotes que hacen un proceso de fotorremediación en los que ellos liberan de las aguas de los residuos contaminantes o la limpieza de aire del interior usando plantas vasculares o algas con el sistema de fitorremediación o en los hongos de microremediación. Como siempre se afirma, la naturaleza pues es extremadamente sabia y solo hay que respetar, ella misma nos da la solución para que nosotros mejoremos nuestro ecosistema y empecemos a valorarlo. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar ahora sobre las lagunas aireadas. Las lagunas aireadas son depósitos excavados en un terreno entre 3 y 7 metros de altura que se utilizan para realizar procesos de tratamiento biológico simple. Tenemos ciertas características, sirven para tratar aguas residuales domésticas y desechos orgánicos industriales que pasaron por un tratamiento preliminar y se suministra el oxígeno necesario para degradación de materia orgánica con aireadores mecánicos superficiales o mediante difusores. Esos son como unas hélices que tiene las lagunas y ayuda a que el agua esté en constante movimiento, tanto en la parte interna como en la parte externa. Suelen estar recubiertas con unas membranas plásticas para que haya una mejor como oxigenación de dichas lagunas. En la siguiente diapositiva tenemos cómo es el proceso, que es el agua residual, la reja, la laguna aireada, la sedimentación, la cloración y el fluente. Y también tenemos unas lagunas aireadas mecánicamente como dispuestas, que ayudan con la laguna aireada, la laguna sedimentada, la laguna en maduración, y hace todo el procedimiento de sedimentación de lodos y ahí sigue al afluente. Tenemos dos tipos de lagunas aireadas con mezcla completa y lagunas aireadas con facultativas. Las lagunas aireadas de mezcla completa son aquellas que tienen procesos de oxígenos disueltos en toda masa de líquido de la laguna. El nivel de turbulencia generado es suficiente para mantener sólidos en suspensión a una potencia de unidad de volumen de 5 vatios por metro cúbico. Las lagunas aireadas facultativas, en el tipo de la laguna, la parte de los sólidos se presentan en el líquido, sedimentan y se descomponen anaeróbicamente. Pues al sedimentarse se bajan, a descomponerse anaeróbicamente, pues se van hacia la atmósfera. Una potencia por unidad de volumen de 1 vatio por metro cúbico. Ya aquí tenemos las lagunas de estabilización. Una laguna de estabilización es una estructura simple para embalsar aguas residuales con el objeto de mejorar sus características sanitarias. Las lagunas de estabilización se construyen en un poco de profundidad, más o menos oscila entre 2 y 4 metros, y con un periodo de retención relativamente grande, por lo general es de varios